Buenas tardes, queridos hermanos. Me ha tocado estar con ustedes en esta tarde compartiendo la palabra de Dios. Como estamos viendo días anteriores, estamos en la semana de la Biblia. Todo el mes está dedicado a la palabra de Dios, a resaltar este gran mensaje de salvación que nosotros compartimos. Mi nombre es la hermana Marisol, soy de Veracruz y me tocó compartir este tema con ustedes. El tema que yo les voy a compartir es acerca del profeta Jeremías, un profeta muy joven, pero quiero recordarles un poquito que mis hermanas han compartido. Por ejemplo, el día de ayer se compartió el llamado de Samuel, donde también él escuchó la voz del Señor. También anteriormente la madre Elvira les compartió acerca del llamado de Abraham, de Moisés, los patriarcas que sienten también ese llamado. Entonces nosotros quisimos compartir con ustedes en este mes, ¿verdad?, resaltar la vocación en la Biblia. Pues me da mucho gusto estar aquí compartiendo, iniciar, ¿verdad?, este tema. Pues es un placer para nosotras como hermanas misioneras servidoras de la palabra, compartir la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Los invito para que iniciemos este tema que va a ser dedicado acerca de conocer un poquito acerca de la vocación del profeta Jeremías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues los voy a invitar para que meditemos, para que nos adentremos en este profeta muy joven que tiene un encuentro con Dios, un encuentro donde él no lo va a propiciar, ¿verdad? Que era Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, le va a ir mostrando esa gran vocación que tiene destinada para él. Los invito para que lo escuchemos. ¿Cómo te digo que no? Si tu voz me ha tocado hasta la parte más honda de mi corazón. ¿Cómo te digo que no? Si tu luz me ilumina y vaya donde yo vaya, ahí te encuentras tú. Me has seducido, Señor, y me has amado. Fuiste más fuerte que yo y me has derribado. ¿Cómo escaparme de ti? Si te llevo dentro, yo ya no puedo vivir, pues sin ti no hay nadie que me pueda hacer feliz. ¿Cómo poder apagar este fuego tan intenso si ni siquiera yo mismo lo comprendo? Por eso quiero, Señor, entregarme todo entero y sin reservas decirte simplemente sí. Me has seducido, Señor,
Cuida, oh Dios de mí, pues en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Señor, mi bien, nada es comparable a ti. Los dioses del país son poderosos, según dicen los que en ellos se complacen. Los que atentan con el número de sus ídolos, los siguen con gran devoción. Jamás tomaré parte en sus sangrientos sacrificios, jamás pronunciaré sus nombres con mis labios. Tú, Señor, eres mi todo, tú me colmas de bendiciones, mi vida está en tus manos. Primoroso lugar me ha tocado en suerte. Hermosa es la herencia que me ha correspondido. Bendeciré al Señor porque Él me guía y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso, dentro de mí, mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí compartiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, la luz de tu Espíritu Santo para poder dar este mensaje. Dispón nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que escuchemos la vocación de este profeta. Este profeta que fue tan joven, pero que dio una respuesta generosa. Ayúdanos, Señor, para prepararnos a lo que tú nos pides cada día y en cada momento de nuestra vida. Todo esto, Señor, te lo pedimos con la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Bueno, pues como les decía, el día de hoy vamos a hablar precisamente acerca de la vocación del profeta Jeremías. Un profeta joven, un profeta que fue llamado más o menos, tenía como entre 17 a 20 años de edad. Un profeta que no buscó, pues ahora sí que Dios le hablara, incitar o insinuar su vocación como profeta, ¿no? Simplemente él quiso hacer una vida como cualquier joven normal. Él era campesino. Vamos a iniciar con esta diapositiva donde nos hace la presentación del profeta. Profeta, como yo les decía, muy joven, que pues no buscó la vocación, el diálogo con Dios, pero vamos a ver más adelantito cómo Dios sí había pensado en él desde que antes que estuviera en el vientre de su madre. Vamos a ver también que este profeta, por lo que hemos investigado un poquito, que era una persona campesina, que su padre era Hilquías. Él, en la segunda diapositiva, vamos a ver que nos presenta un poquito acerca de su biografía, viendo la prepotencia acerca del exilio, que mucha gente iba a ser deportada, desgraciadamente sacada, pues con gran dolor decimos, ¿verdad?, que Dios en este llamado que le va a hacer al profeta, le va a hacer para que él también pueda ayudar al pueblo escogido. Vamos a hablar un poquito acerca del pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios, un pueblo que experimentó diferentes situaciones, donde fue agredido contra su dignidad, donde también, ¿verdad?, él caía. El pueblo de Israel caía por diversas situaciones muy humanas, que se dejaba llevar, también se dejaba arrastrar por corrientes que se vivían también de la adoración a las diferentes representaciones de Baal. Entonces, este llamado que va a hacer Dios a través del profeta Jeremías fue un llamado, le digo, que Jeremías no se esperaba. Hay jóvenes que hoy en día también, pues no se esperan, ¿verdad?, que Dios los llame a una vocación de la predicación.
Les quiero decir que todos somos profetas desde nuestro bautismo, todos estamos llamados a compartir la palabra de Dios, pero muchos de nosotros no lo sabemos, desconocemos esta gran misión, esta gran vocación que Dios nos da como hijos bautizados. Igual también Jeremías, ¿verdad?, tenía un acercamiento por su familia que se dedicaba, ¿verdad?, al culto de Dios, pero pues como un joven no sentía ese llamado, como algunos jóvenes lo sienten. Y podemos ver, ¿verdad?, que en su biografía también fue llamado a ser este profeta para que pueda ayudar al pueblo de Israel en el momento que está pasando por las diferentes situaciones. En ese tiempo estaba reinando Nabucodonosor, donde quería someter al pueblo de Israel, donde lo sacó una parte del pueblo y lo lleva hasta Babilonia. Entonces vamos viendo un pueblo sufrido, un pueblo que está teniendo estragos. Y en el conocimiento aquí un poquito, ¿verdad?, acerca del profeta, pues va a ser ese profeta donde va a ser llamado por Dios, aunque él, ¿verdad?, desconoce acerca de esta vocación. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar precisamente ya, ahondar un poquito, porque realmente hablar de este profeta, que es considerado como uno de los profetas mayores. Jeremías, Isaías y Ezequiel son considerados como profetas mayores porque hay gran diversidad que vamos a encontrar en sus libros. Y son profetas que abarcan muchos capítulos. De hecho, el libro del profeta Jeremías tiene 52 capítulos. Por eso se les conoce como los profetas mayores. Tenemos los profetas menores, pero vamos a andar un poquito en este profeta mayor en su llamado. Vamos a ver la cita bíblica que está tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 10. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. Tienes razón, me dijo el Señor. En efecto, voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. Palabra de Dios. Bueno, aquí vemos un poquito, pues uno cuando proclama la palabra de Dios se emociona. Me pasé un versículo donde se hace este llamado con esta firmeza. Primero que nada, vamos a meditar que dice: el Señor se dirige a mí. Se dirige al profeta de manera personal. No se dirige de una manera general, sino de una manera muy particular. Y también le dice: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Entonces, antes de conceder la vida, ya tenía en su pensamiento de Dios que él iba a ser un profeta, que iba a ser en su momento aquel que iba a corregir. Un profeta corrige a tiempo y a destiempo. Un profeta donde también se dedica a consolar también la situación que se esté viviendo en el momento que le toca vivir. Entonces, un profeta es el que llama, ¿verdad?, para reprender, para reprimir, para corregir, pero que también da palabras de esperanza a la situación que se esté viviendo. Y bueno, vemos aquí un llamado que es muy distinto, es muy particular, porque estamos hablando en la persona del profeta Jeremías, un jovencito de 17 años aproximadamente, entre 17 y 20 años, ¿verdad?, donde Dios le hace un fuerte llamado. Hoy también el Señor hace un fuerte llamado a todos los jóvenes que desconocen acerca de que existe esta vocación de ser profeta, de ser sacerdote,
de ser religiosa, y los que ya optaron por tener su vocación en el matrimonio, o que posiblemente a lo mejor son solteros, ¿verdad? Están llamados, Dios nos hace ese llamado, de manera personal, así como se lo hizo a Jeremías, dice, el Señor se dirigió a mí, se dirige al profeta Jeremías. Hoy, en esta tarde, el profeta también puedo ser yo, donde Dios me habla, y se dirige precisamente a mi persona. Y dice, antes de engendrarte, yo ya había pensado en la misión que te iba a dar. Jóvenes, estamos invitados a descubrir la gran vocación. A lo mejor muchos desconocemos, o se desconoce, ¿verdad? Yo desconocía acerca de esta gran vocación que Dios invita a algunas personas, de un llamado tan especial. Todas las vocaciones vienen de Dios. Pero cuando Dios se fija en una persona para consagrarlo, ¿se imaginan? Algo sublime. La misericordia de Dios es tan grande que se ha fijado en este profeta tan joven. Pero vemos también aquí, dice, cuando contesta Jeremías en el versículo 6, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Cuando a veces los jóvenes sienten este llamado, ¿verdad? Las personas que están a su alrededor apagan esta inquietud que no saben que existe, pero que hay algo en su corazón que les mueve a acercarse a Dios. Y los primeros, desgraciadamente, que pueden apagar este llamado, pueden ser los padres, ¿verdad? Donde oran por las vocaciones, pero donde no quieren, ¿verdad? Que sus hijos experimenten respuesta que da muchos respuestas. Y a nosotros, ¿qué nos toca como personas adultas? Animar, motivar y dar a conocer a nuestros jóvenes que existe esta vocación tan hermosa que el profeta desconoce. Y le dice aquí, a Dios mismo le habla, y le dice, yo no sé, o sea, soy muy joven, no sé hablar, ¿por qué te fijas en mí? Pero el Señor también le responde, no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande. El Señor ya tiene un plan para Jeremías. Pero también, ¿verdad? Escucha a Jeremías cómo se siente en este momento. Dice, no tengas miedo de nadie. Jóvenes, yo los invito, los que ustedes desconocen acerca de esta gran vocación, del sacerdocio, de la vida consagrada, de que todos como bautizados somos profetas, que ustedes experimenten, que se acerquen, ¿verdad? Para que conozcan acerca de la fe, acerca de este gran llamado. No tener miedo, como dice aquí. Jeremías tenía miedo. No tengas miedo, le dice Dios a Jeremías. No tengas miedo. Y vemos también aquí otra de las cosas muy importantes donde Dios le dice, extiende la mano y le toca los labios. Yo pongo mis palabras en tus labios. Dejarse llevar. Dios lo que quiere a través de la respuesta de Jeremías, que se deje llevar, que no tenga miedo, que tenga esa confianza en Él, que haga esa experiencia. Y también le da autoridad, porque dice aquí también, dice, hoy doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para corregir. Ese profeta que corrige, a veces la palabra de Dios a través de los sacerdotes, de la vida consagrada, a través de este profeta, va a corregir. No es una misión que se acepte del todo. Es una misión que a veces, ¿verdad?, se llega a tener ese miedo de decir, ¿cómo yo voy a hacer observaciones de la situación que estamos viviendo socialmente, familiarmente, personalmente? Este llamado que Dios le hace a Jeremías, dice, te doy autoridad para arrancar, para derribar, para corregir. Conozca la vocación que Dios enseña a través del profeta Jeremías. Tiene miedo. Y entonces el Señor pues se dirige de manera personal a Jeremías. Hoy también el Señor se dirige a nosotros, para que nosotros también sentamos la confianza de hacer una experiencia, de ser profetas a imitación del profeta Jeremías. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que dice, primer combate ante la llamada. O sea, eso fue el llamado. O sea, Dios le dice, yo te llamé desde antes de ser creado. Yo sé que eres joven, yo soy joven, no sé hablar, sí, yo lo sé, le dice Dios, pero yo te hago este llamado. Pero aquí viene ahora la parte muy humana, donde Él va a tener ese combate hacia su persona, el ver su realidad, donde está viviendo. Entonces vemos aquí también en la palabra de Dios, a través del cómo se resiste en el versículo 6, y le dice, no sé hablar.
No sé hablar yo porque soy muchacho. Vemos la resistencia que esto sacude, él siendo una persona campesina, siendo una persona de temperamento pues afable, una persona amable, una persona que ya tenía, ¿verdad?, su destino familiarmente. Entonces, el responder al Señor entra en ese combate, donde él, ¿verdad?, tiene que responder, pero se siente interpelado porque se resiste al llamado. Entonces, hoy encontramos jóvenes que a lo mejor son educados en la fe, que sienten ese llamado, pero que se resisten a dar una respuesta, así como lo hizo el profeta Jeremías. Entonces vemos aquí que el profeta, ¿verdad?, se siente desconcertado en su persona, se siente desconocido ante esta situación, algo que está ajeno a él. Pero vemos también cómo el profeta lo va a reflexionar y va a ir dando su respuesta poco a poco. Jóvenes, yo los invito, los que verdad tienen esa inquietud, a la vocación del sacerdocio, a las jóvenes que también les llama la atención la vida consagrada, hagan una experiencia. No se queden con esa inquietud, sino busquen ayuda, acérquense a los lugares donde ustedes saben que se puede realizar una vocación. Este combate que tiene Jeremías lo podemos experimentar. Yo en mi persona, cuando experimenté el llamado del Señor, tuve ese combate, porque uno se resiste al llamado del Señor. La misericordia de Dios es tan grande, pero uno se siente tan limitado. Y uno dice, pero es que Señor, yo ya tengo mis planes. Igual Jeremías se resistió. Tuvo ese combate espiritual, donde él tuvo que hacer un discernimiento. Jóvenes, yo los invito. Vamos a hacer esta experiencia, los que sientan esa inquietud. Y los que ya tienen su vocación, vamos a hacer ese discernimiento. Yo desde mi bautismo soy llamado a ser profeta, a anunciar y denunciar, a derribar, a construir, a consolar. Entonces, si estás pasando por esos momentos de crisis donde no sabes qué hacer con tu vida, donde sientes este llamado o donde sientes que Dios no te llama a la vocación del matrimonio, a vivir soltero, acude a este llamado que Dios hace. Haz este discernimiento igual que lo hizo Jeremías, es válido. No está en mis planes. Yo quiero a lo mejor estudiar, ser profesionista. Dios eso quiere también. Pero también Dios quiere un llamado a la vida sacerdotal, un llamado a la vida consagrada. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vemos signos de la llamada. Vamos a ver la cita bíblica que está tomada del profeta Jeremías, capítulo 20, versículo del 7 al 11. Señor, tú me engañaste y yo me dejé engañar. Eras más fuerte y me venciste. A todas horas soy motivo de risa. Todos se burlan de mí. Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Continuamente me insultan y me hacen burla, porque anuncio tu palabra. Si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Puedo oír que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes. Dicen, vengan, vamos a acusarlo. Aún mis amigos esperan que yo dé un paso en falso. Dicen, quizás se deje engañar, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero tú, Señor, estás conmigo como un guerrero invencible. Los que me persiguen caerán y no podrán vencerme. Fracasarán, quedarán avergonzados, cubiertos para siempre de deshonra inolvidable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí vemos cómo Jeremías da esta respuesta. Le digo, esta respuesta cuando se da a la vocación de la consagración es un caminar muy hermoso, pero donde se van encontrando muchas dificultades. Cuando uno va caminando hacia una consagración, llegan también las personas que a veces nos dicen, ¿y tú qué haces en el seminario?
¿Y tú qué haces en un convento? Tú tienes mucho por venir allá afuera. No destruyas tu vida. Puede haber mucho desánimo, incluso de la familia, o de la misma sociedad que nos conoce como vecinos, el decir, no, no te consagres, no te metas ahí, puedes ser profesionista, puedes formar una familia. Dios te ofrece muchas cosas en el mundo. Entonces, puede ser uno también ser motivo de burla. La sociedad, desgraciadamente, no promueve la vocación a la consagración. No nos ayudan. Hay burlas. En el tiempo actual que estamos viviendo, hay faltas de respeto hacia una consagrada, hacia el sacerdocio. Nos ven como personas muy distintas, personas como que somos raras, que no somos bien vistas en la sociedad. Hay personas que sí valoran la consagración, pero hay personas que desgraciadamente, como desconocen, nos faltan al respeto. Pero así experimentó este llamado Jeremías. Se sentía burlado por el pueblo. Dice, sus amigos también trataban de que él diera un mal paso. A veces cuando se va caminando en la consagración, esperan que tú te arrepientas. Esperan que tú te desanimes para animarte a salirte del seminario, a salirte de la comunidad religiosa. Mucha gente que está a nuestro alrededor no ve bien esta vocación y desanima a los que están siguiendo este llamado, que se quieren consagrar al Señor. Hace falta mucha información. El profeta Jeremías en su humanidad le presenta a Dios. O sea, yo me dejé engañar por ti, Señor, pero tú me has seducido. O sea, tu fuerza es más grande. Él le habla a Dios como él se siente, como él va experimentando. Pero también dice aquí en el versículo 9b, dice, tu llamado está en mi interior, se convierte en un fuego que me devora. Así es, la vocación es algo tan hermoso que tiene sus grados de dificultad. Pero cuando uno la va viviendo día con día, con ese gran amor que Dios nos ha llamado, se sale adelante. Se vive y se disfruta la consagración, porque sabemos que fuimos llamados algunas personas para ser consagrados. El Señor nos invita a que nosotros no nos dejemos llevar con el desánimo de hacer una experiencia. Y si ya estás en ese caminar, ánimo, porque la vocación exige sacrificio. La vocación es tan hermosa, así como puede ser llamado a una vocación de matrimonio, que es una vocación que Dios les ha concedido a algunas personas que experimentan también la hermosura de un matrimonio, de tener su familia. Así también la consagración es algo hermoso, pero que también tiene dificultades. Pero cuando es vocación de Dios, cuando uno lucha con las dificultades que te puedes encontrar en tu formación, en tu familia, en tus amigos, en las personas que te rodean, que no te lleve al desánimo. Jeremías les pone, o sea, tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. La libertad que nosotros tenemos para darle la respuesta a Dios. Que la respuesta la demos nosotros personalmente. Aquí Dios le hace un llamado particular a Jeremías. Te hablo a ti. Hoy también Dios le habla a aquellos jóvenes para que den una respuesta personal, para que hagan una experiencia como la estamos haciendo nosotros como consagrados. Una experiencia a vivir en la fuente del amor. Una experiencia que no se puede comparar porque es nuestra vocación, al igual que otras vocaciones que existen en la vida, hablando del matrimonio. Son vocaciones de Dios. Son vocaciones que Dios llama de manera particular. Y aquí vemos, ¿verdad?, que pues sí, Jeremías se siente interpelado por la situación que ve. Él tiene que estar corrigiendo en cada momento y no es algo fácil. Cuando uno corrige no es bien aceptado. Cuando uno hace observaciones, cuando no son tan constructivas, o son constructivas, porque la finalidad no es herir a la gente. Un consagrado nunca tiene la finalidad de herir a los demás. Un consagrado a veces ve cosas, ¿verdad?, que le puede corregir, llamar la atención a la persona, ¿verdad?, para decir, cuidado, ¿verdad?, con lo que está viviendo, yo veo esto, hacer observaciones, ¿verdad? Pero es constructivo. Igual, ¿verdad? Jeremías le costó mucho con el pueblo, pero el pueblo no lo entendía. Entonces vamos a encontrar en el caminar de la vocación de Jeremías muchas cosas que a él le cuestan. En el caminar de la vocación encontramos muchas dificultades, pero también se sobrellevan con amor, ¿verdad? O sea, no se sobrellevan como masoquismo, sino con amor, porque es una vocación que Dios nos ha dado a algunos de manera particular. Pasamos a la siguiente diapositiva
donde vemos la predicación de Jeremías. La predicación de Jeremías, como ya les dije, tiene muchas dificultades, pero también va a hablar de las esperanzas. Dice, anuncia el castigo a Jerusalén. Cuando ellos se desvían a adorar a los dioses, a las diferentes representaciones de Baal, o sea, Dios le dice a Jeremías, corrígelos. También vemos otro que el anuncio también contra las autoridades de Judá. O sea, Dios corrige a través del profeta a las autoridades que están en esos momentos gobernando. Entonces, Dios también a un profeta le va a decir, ¿verdad? Llama fuerte y hay que hacer correcciones. Le digo, hay que prepararnos para eso. Hay que tratar de vivir en una concordancia con lo que decimos. Yo lo digo, pero trato de dar testimonio. Y nosotros como personas consagradas estamos llamados también a ver la realidad que está viviendo nuestro país, a ver las realidades que tenemos con nuestros gobiernos, a ver la situación que está viviendo y que está experimentando el país de México. Estamos llamados también a corregir incluso hasta las autoridades. Ese es un profeta, donde también en sus tiempos de Jeremías se daba la corrección incluso a las autoridades. También algo que resaltamos acerca de este llamado, que va a corregir a los falsos profetas. Nuestras iglesias están vacías porque no estamos haciendo lo que a nosotros nos corresponde como profetas. Predicar su palabra de Dios a tiempo y a destiempo. El buscar en cada momento, ¿verdad?, que nosotros nos dejemos encontrar, que nosotros llevemos a mucha gente que estén llenos nuestras iglesias, que sientan el llamado de estar cerca de nuestro Señor. Entonces también va a corregir a los falsos profetas, aquellos que se atreven a predicar la palabra de Dios, pero que los llevan a lugares donde no hay la consagración, donde no se adora, ¿verdad?, donde no se cree en los sacramentos. Entonces ahí nos toca, es nuestra gran misión como profetas, anunciar, dar a conocer la palabra de Dios, dar a conocer el amor que Dios tiene con todos. Existen falsos profetas, pero si nosotros no hacemos lo que nos toca, pues también caemos, ¿verdad? Caemos y no estamos cumpliendo con la misión, con la vocación que Dios nos ha pedido. Jeremías lo hace, por eso encuentra dificultades. Jeremías también anuncia el castigo a las naciones. Hay que también promover, ¿verdad?, que si nosotros seguimos de una manera atea, de una manera pagana, si nosotros no nos acercamos a las cosas de Dios, todo esto que nosotros vivimos alejados de Dios va a tener consecuencias. Y Dios, sabemos que Dios no castiga. Dios es amor, pero también es un Dios justo, donde va a hacer justicia, donde se deba de hacer. A nosotros, ¿qué nos toca? Salir a predicar el mensaje. No solamente, ¿verdad?, a aquellos jóvenes que se van a consagrar, porque hay muchos que dicen, bueno, pues ella que es religiosa, él que, ¿verdad?, pues es seminarista, ellos que prediquen. Sí, o sea, la vocación que estamos hablando del profeta Jeremías es de manera personal, pero tú ya tienes tu vocación, tú también, como papá, como mamá, eres bautizado. Como hijo, eres bautizado. Y estamos llamados a predicar. Nadie puede dar lo que no tiene. Es necesario prepararnos. Prepararnos, ¿verdad?, con un conocimiento de las Sagradas Escrituras. Prepararnos también intelectualmente, pero también con un gran testimonio, porque si no, no aterriza todo esto. Podemos llevar palabras y palabras, pero si nosotros no luchamos por vivir y sacrificarnos y dar testimonio, todo esto que decimos se viene para abajo. Y vivimos como vemos la realidad. Yo creo que ya basta de estar viviendo de esta manera. Un encuentro fuerte con la palabra de Dios. Si tú tienes tu vocación, bueno, puedes darle un tiempo de ti al Señor para realizar algún apostolado. El profeta nos lo enseña a través de estas correcciones que hace. Pero también el profeta va a hablar acerca del futuro, esperanzas. O sea, Dios sí corrige también a través del profeta, pero también Dios a través del profeta nos llama a vivir en la esperanza. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vemos aquí la amenaza de muerte que tienen contra Jeremías. Le digo, pues a veces cuando uno predica, créanme, hermanos, que cuando estamos viviendo mal, pues no aceptamos, ¿verdad? Y no creemos que venga de parte de Dios, sino más parte humana. Vamos a ver aquí, ¿verdad?, en esta cita bíblica cómo experimenta también Jeremías el momento que está pasando. Jeremías capítulo 26, versículo del 7 al versículo 9.
Los sacerdotes, los falsos profetas y todo el pueblo oyeron estas palabras que Jeremías pronunció en el templo. Y cuando él terminó de decir lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes, los profetas y el pueblo lo arrancaron y le dijeron: vamos a morir. ¿Cómo te atreves a decir en nombre del Señor que este templo quedará como el de Silo? Que esta ciudad será destruida y quedará sin habitantes. Y todo el pueblo se agolpó en el templo, alrededor de Jeremías. Los jefes de Judá, al oír lo que pasaba, fueron del palacio del rey al templo, y allí, en la puerta nueva, se sentaron. Entonces los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: este hombre debe ser condenado a muerte, porque ha hablado contra esta ciudad. Ustedes lo oyeron con sus propios oídos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí hace un llamado pues a los falsos profetas, Jeremías, y bueno, pues dice: ¿cómo te atreves a decir que vamos a morir? ¿Cómo te atreves a corregirnos? Entonces aquí se le va el pueblo, principalmente los sacerdotes, los falsos profetas, en contra de Jeremías, porque saben que están actuando de una manera negativa. Entonces ahí es donde viene el profeta y les dice: si ustedes continúan así, van a morir por su pecado. No continúen así. El llamado de Jeremías que Dios le hace es también hacer las observaciones, cómo se está viviendo, pero también a decir: corríjanse, vuélvanse a Dios. Entonces, Dios también nos invita para que nosotros tomemos esta parte de una gran misión, hacer observaciones y también llevar al temor de Dios, ¿verdad? Más que un miedo, yo digo, tenerle miedo a Dios, no, porque Dios no es un Dios, ¿verdad?, malo, es un Dios de amor, pero que también, o sea, quiere cuestionar a través del profeta, hacer las correcciones que está viendo, que se está viviendo en estos momentos. Entonces, claro que ellos, cuando escuchan todo esto, se agolpa el pueblo, dice, contra Jeremías. Se va contaminando. Qué bueno fuera, ¿verdad?, que nos llenáramos de buenos deseos y que nos animáramos para hacer el bien todos, pero desgraciadamente a veces cuando uno vive alejado de Dios, en vez de construir, en vez de acercar a las cosas de Dios, criticamos. Los que estamos más lejos de Dios son los que más critican, ¿verdad? Critican en el sentido de decir: ay, los que están en la iglesia son esto, son el otro. Son cosas negativas, son hipócritas, no viven lo que... Bueno, aquí estamos llamados todos, ¿verdad? Todos somos bautizados a acercarnos a Dios, a que hagamos esa experiencia de dar buen testimonio como iglesia. Entonces vemos aquí que se volcan y dicen: este hombre debe ser condenado a muerte. Jeremías experimentó que lo van a llevar a encarcelado. Experimentó, ¿verdad?, el sentirse derribado por el pueblo, acabado, maltratado, ¿verdad?, injuriado por decir la verdad. Nosotros no tengamos miedo, ¿verdad? Muchos de nosotros vemos muchas situaciones alrededor, pero callamos, por pena, por vergüenza, por lo que ustedes quieran, porque no queremos problemas, decimos. Y por eso estamos viviendo muchas situaciones que deberían de parar. Y con nuestro llamado que tenemos tan especial de ser profetas, estamos llamados también a hacer esas observaciones para que veamos nuestra realidad. Pensemos cada uno, ¿verdad?, qué es lo que Dios nos está pidiendo, al igual que Jeremías. Jeremías va a experimentar también el dolor, donde el pueblo se pone en contra de él, donde quieren matar a Jeremías. Hoy se ha dedicado mucha gente a callar la voz de la iglesia, a callar la voz, ¿verdad?, de nuestros pastores, con todas estas cosas que nos está ofreciendo el mundo, el pecado. Y por último vamos a pasar, ya para aterrizar en este profeta. Hay muchísimo que hablar del profeta Jeremías, hay demasiado que hablar, porque son 52 capítulos. Pero bueno, este llamado vamos a tomarlo también como un llamado que Dios nos hace a través de este joven inexperto, este joven que se sentía muy limitado, como a veces nosotros nos podemos sentir, pero que ve su fracaso tras fracaso. En la siguiente diapositiva, donde vemos nosotros que ahí él experimenta y pues sí, o sea,
Cuando uno es llamado por el Señor, a veces puedes experimentar que las cosas no salen bien, corriges y pues no son tomadas en cuenta. Entonces, se puede tomar como este llamado, como lo vivió Jeremías, fracaso en fracaso, pero el seguir caminando, el transmitir, ¿verdad?, la palabra de Dios hasta el final. Entonces, es lo que hace Jeremías. Jeremías cumple con la misión porque él acepta este llamado. ¿Se resistió? Humanamente sí se resistió, pero después cuando hace su experiencia con Dios sigue firme. Y aunque en algunas ocasiones experimentó el fracaso, también se siente bien, al igual que el mismo Jesucristo, que hace la vocación, ¿verdad?, la máxima vocación por excelencia que tenemos aquí, que es el ejemplo en el mismo Cristo que cumplió con su misión que su Padre le había encomendado. Entonces vemos que el profeta también cumple con esta gran misión. Este profeta que, al igual que Jesucristo, no se queda callado, que corrige, que consuela, pero que cumple con esta vocación que Dios le ha dado. A través, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo tenemos el gran ejemplo de la vocación. Un Jesucristo que lo vive de una manera, pues sabemos que correctamente por la obediencia y porque Él también, ¿verdad?, quiso responder para que nosotros como hijos de Dios demos la respuesta. Bueno, pues igual también Jeremías experimentó pues muchas cosas muy bonitas en su vocación, pero también muchas dificultades. Este profeta nos enseña que no tengamos miedo, que si tú, joven, sientes esa inquietud hacia la consagración, sientes esa inquietud a la vida consagrada, acércate, ¿verdad? Acércate para hacer una experiencia con la palabra de Dios, con los sacramentos y a los seminarios y también a los institutos de vida consagrada. Pues vamos a terminar estos momentos pidiéndole al Señor que este profeta, que escuchamos un poquito acerca de la vocación de Él, nos lleve para que nosotros sigamos dando la respuesta como hijos de Dios. Vamos a terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de meditar acerca de este profeta. Señor, ayúdanos para que cada uno de nosotros, como bautizados, pongamos en práctica lo que hemos escuchado. Ayúdanos, Señor, para que muchos jóvenes puedan experimentar este llamado, acercándose a los lugares donde tú sabes, Señor, que se va a llevar el estudio de tu palabra, donde van a experimentar también la respuesta que ellos quieren también tener en su corazón. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que están sufriendo, para que suscites muchos sacerdotes, muchas religiosas, muchas personas que les podamos compartir la palabra de esperanza. Te pedimos por todas las personas que se acogen a nuestras oraciones, principalmente por los que están pasando por situaciones difíciles. Todo esto, Señor, te lo pedimos bajo la intercesión de nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por seguir esta transmisión. Ojalá que primeramente Dios mañana sigamos con esta semana bíblica que tenemos, ¿verdad?, programada para que todos puedan seguir el llamado de la vocación a través de las Sagradas Escrituras, que todos meditemos, ¿verdad?, y que todos nos quedamos con algo para concretizar, para seguir siendo, ¿verdad?, agradables a los ojos de Dios y que todos podamos responder a lo que Dios nos pide en cada momento de nuestra vida. Pues fue un gusto estar con ustedes, compartir la palabra de Dios y compartir un poquito también acerca de nuestra experiencia, porque realmente pues también nosotros vivimos la experiencia de la vocación. Es una vocación tan hermosa que invitamos a muchas chicas también para que puedan hacer la experiencia de lo que es consagrarse a nuestro Señor, así como el profeta Jeremías, un jovencito que se consagra al Señor. Ojalá que muchas jóvenes también se animen a hacer una experiencia con nosotras, las hermanas misioneras servidoras de la palabra. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga. Bonita tarde.